¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que bien. Recuerden que pueden comentar, dar like y suscribirse al canal para apoyarme, también seguir al usuario de Wattpad de la historia que estará en la descripción. Ahora sin nada más que decir, empecemos con el video. Los rayos del atardecer impactaban en los tantos vitrales que adornaban la extraña habitación, generando una extraña vibra en el ambiente, como si todos los problemas del mundo desaparecieran. 1. El extraño lugar era bastante espacioso, poseía algunas estatuas de ángeles cerca de las murallas, algunas pinturas extrañas y por último una gran cruz en un podio. Era como una iglesia, pero no lo era. Además se podía escuchar diferentes ruidos del exterior los cuales hacían un gran contraste en el lugar. El sonido de las olas del mar jugando con libertad y el silbidos de las flores. ¿Qué era este lugar? ¿Y dónde estaba ubicado? Eran las preguntas de una joven que poseía unos grandes anteojos y un cabello alborotado de color rosado, la cual se encontraba sentada en la cabecera de una gran mesa llena de diferentes platillos. Para ser más específico, esa joven era Kazuo Areyama, una estudiante universitaria y una actual víctima más de la sociedad de héroes. Al frente de ella se encontraba un peliblanco con un traje negro, comiendo un trozo de carne con elegancia. Ese sujeto era Deku, el villano que hizo su gran debut en la batalla de All Might All For One, además de ser el que ahora mismo está haciendo un gran cambio en la sociedad. Pero volviendo al tema, esta situación no era muy común que digamos, un villano y una estudiante universitaria, almorzando en un lugar privado sin interrupciones, como si fuera un amor prohibido de alguna telenovela. ¿Qué hacían exactamente estas dos personas en esta extraña habitación con apariencia de iglesia? La respuesta era obvia y esa era que Deku quería hablar con la joven que estaba sentada en el otro extremo de la cabecera, la cual se encontraba algo nerviosa por la situación actual. Kazuo, ¿por qué mierda lo seguí? Se preguntó la joven mentalmente mientras observaba a Peliblanco cortar la carne con demasiada facilidad. Una pregunta algo difícil de responder, pero para su suerte su respuesta fue rápidamente respondida por su propio cerebro. Kazuo, ¿verdad? Lo seguí porque le tenía miedo, se decía la joven en su mente mientras se reía nerviosamente al recordar de cómo se encontraron, pero ahora mi pregunta es, ¿cómo mierda aparecí aquí? Se preguntó alterada la joven al ver su alrededor rápidamente, solo recuerdo que lo seguía un callejón y puff. Llegué a esta habitación con estilo de iglesia, la cual me da una mala pinta y sobre todo esos ángeles con los ojos vendados, esto último lo pensó mientras observaba la escultura de un ángel femenino con vendas en los ojos. Después de tener varios pensamientos negativos sobre las esculturas espeluznantes según ella y de la decoración del lugar, ahora se encontraba en la búsqueda del porqué de su presencia en este sitio. Lo cual fue notado por el peliblanco que se dio cuenta que la joven no había tocado los cubiertos que estaban al frente de ella y además por las extrañas muecas que hacía con su rostro al intentar pensar sobre algunas posibles respuestas. Deku, ¿te encuentras bien? Preguntó el peliblanco dejando de rebanar su carne. ¿No has comido nada desde que llegamos?, dijo el peliblanco para después dejar los cubiertos cerca del plato. La joven al escuchar esa voz calmada, helada, seca y por último malvada, causó que la pobre chica se empezara a colocar nerviosa. Muy nerviosa. Kazuo, es que no tengo tanta hambre, respondió la joven con una sonrisa nerviosa. El peliblanco al escuchar esa respuesta afiló su mirada como si se tratase de un cazador en búsqueda de su presa. Esta acción causó que la joven pelirrosada empezara a sudar del miedo mientras sus piernas temblaban como si fuera un pequeño ciervo indefenso. Kazuo, genial Kazuo, lo acabas de arruinar, ahora seguramente te asesine, pensó la joven con terror mientras cerraba sus ojos. Pero no sucedió nada de eso, en cambio solo se escuchó como el joven volvía a tomar sus servicios para seguir comiendo. Deku, ya veo, pronunció el peliblanco sin importancia. La joven abrió sus ojos para luego pestañear repetidamente. Kazuo, exclamó sorprendida por lo que dijo el sujeto. Deku, ¿qué sucede? Preguntó confundido el peliblanco por el actuar de la joven. Kazuo, nada, respondió rápidamente la joven mientras con sus manos lo negaba. El peliblanco observó a la joven para luego dar un pequeño suspiro. Deku, no estés nerviosa, no te haré nada, informó el peliblanco, solo quería hablar contigo sobre cierto tema, comentó el peliblanco mientras bebía su vino. Kazuo, ¿sobre qué exactamente? Preguntó la joven de forma defensiva y curiosa. Deku, sobre ti, respondió el peliblanco. La joven movió la cabeza a un costado por la respuesta. Kazuo, ¿quieres que te cuente mi vida? Preguntó la joven con una ceja levantada. Deku, así es, respondió el peliblanco mientras bebía vino.
Kazuo lo quedó observando para luego responder. Kazuo, eres raro. Además, ¿por qué querrías saber de mí? Preguntó la joven con los brazos cruzados. No es que fuera la gran cosa, digo, soy una chica como cualquiera, no soy nada del otro mundo, explicó la joven con el motivo que el sujeto entendiera. Deku, aunque no lo creas, eres especial y por eso me gustaría escuchar personalmente tu vida, comentó el peliblanco con una pequeña sonrisa. La joven, al ver que el joven no se iba a tirar hacia atrás por sus negaciones, decidió mejor obedecer su petición. Kazuo. Suspira, de acuerdo, pero después no me vengas a decir que mi vida es aburrida, de acuerdo, avisó la joven con los brazos cruzados y con los ojos cerrados. Deku. Nunca lo haría, contestó el joven con gentileza. La joven pelirrosada abrió sus ojos para ver al joven que mantenía su sonrisa en espera que ella contara su vida. La joven dio un largo suspiro y empezó. Kazuo. Aquí voy, avisó la joven para contar su vida. Cuando pronunció la primera palabra no pudo detenerse y más al ver cómo el supuesto villano, que la mitad de Japón le tiene miedo, la está escuchando atentamente, como si fuera un niño pequeño escuchando su cuento favorito. Y eso a ella le gustaba. Ser escuchada y más cuando cuentas tus anécdotas, que para ti son grandes maravillas. Una hermosa experiencia. Como cuando tu madre te contaba un cuento antes de dormir. Pero volviendo al tema, cada vez que la joven avanza con su relato, sus labios de pronto empezaron a temblar y su voz se empezó a quebrar. Deku, ¿te encuentras bien? Preguntó preocupado el peliblanco por cómo la joven intentaba calmarse, lo cual era en vano. Kazuo, estoy bien, solo recordé algo no muy agradable, respondió la joven con una sonrisa forzada. Su ritmo cardíaco era diferente y sus manos temblaban, una clara señal de un problema de salud o un trauma que aún no puede superar. El peliblanco se levantó de su asiento de golpe para después dirigirse hacia la joven indefensa, solo bastó hacer una caminata rápida para llegar donde estaba sentada la chica temblando. El peliblanco la observó unos segundos para luego arrodillarse al frente de ella, como un padre preocupado. Deku. No te esfuerces en suprimir esas emociones, decía el peliblanco mientras sacaba un pañuelo de su traje, porque tú ya eres una chica valiente, dijo el joven mientras limpiaba las lágrimas de la joven, no ganas nada esforzándote en algo que ya eres buena, comentó el peliblanco con una voz calmada. Tos. Kazuo se quedó quieta mientras el peliblanco limpiaba sus lágrimas que no paraban de salir de sus ojos. El peliblanco, al notar cómo la joven ya empezaba a calmarse, sujetó una de sus manos para darle seguridad, la cual fue recibida de forma positiva. Deku, dime, Kazuo, ¿tienes un sueño por cumplir? Preguntó el joven con una voz protectora. La joven afirmó con la cabeza ante esa pregunta. Deku, ¿me puedes decir cuál es? Preguntó con curiosidad el villano mientras con cuidado acariciaba la mano de la joven para calmarlo. Kazuo, ser una idol, respondió la joven mientras pequeñas lágrimas bajaban por sus mejillas, pero ahora no podré serlo, comentó la joven con tristeza. Deku, ¿por qué? Preguntó el joven mientras le acariciaba la mejilla derecha a la joven con delicadeza. Kazuo, estoy sucia, respondió la joven mientras con su mano desocupada afirmaba su ropa, y las idol debemos ser como una linda paloma blanca, explicó la joven mientras volvía a llorar, y yo ahora no podré serlo por culpa de él, decía mientras las lágrimas de sus ojos bajaban a una gran velocidad. La joven se estaba quebrando como un artilugio hecho de la porcelana más delicada que se haya encontrado en el mundo, por solo recordar ese amargo recuerdo. Pero un fuerte abrazo detuvo el caos que sentía la joven en su interior. El calor brindado por ese abrazo solucionó todos los problemas, la amargura desapareció para cambiar a una dulce esencia de canela y finalmente su alma quebrada volvía a su normalidad. Deku, tranquila, él ya no podrá dañarte, comentó el peliblanco mientras abrazaba a la joven. Kazuo iba a decir algo, pero al oír esas palabras del villano más temido actualmente de Japón, sus latidos empezaron a acelerar y sus emociones salieron a flote. En simples palabras, la joven liberó la carga que sentía todo su cuerpo después de tanto tiempo. Era curiosa la situación, el hombre más peligroso era el que tenía más corazón en el mundo. Después de unos largos minutos llanto, la joven ya se había calmado. Deku, ¿mejor? Preguntó el peliblanco mientras acariciaba el alborotado cabello rosado. La joven afirmó con la cabeza mientras se secaba las lágrimas con sus brazos. Deku, me alegro, pronunció el peliblanco con una sonrisa. La joven pelirrosada no lo sabía con certeza, pero al ver esa sonrisa algo en su corazón empezaba a calentarse, pero rápidamente ese sentimiento desapareció al volver a la realidad. Kazuo, ¿y usted tiene un sueño? Preguntó la joven con curiosidad y algo de nerviosismo.
El peliblanco al escuchar esa pregunta afirmó con la cabeza para luego colocarse de pie. Deku. Pues claro, como todos los demás, respondió mientras se alejaba de la joven en dirección al podio, pero la diferencia es que el mío es uno muy grande, comentó el peliblanco con los brazos extendidos. La joven le causó curiosidad esa respuesta y más, al ver la actitud que poseía el hombre al hablar de ese tema. Kazuo, ¿cuál es su sueño exactamente? Preguntó la joven mientras observaba al peliblanco caminar con elegancia hacia el podio de la extraña habitación. Deku, mi sueño es que todas las personas puedan cumplir sus sueños, sin importar sus diferencias y situaciones económicas, respondió el hombre sin desviar su mirada, aunque eso signifique que me gane enemigos en el camino, agregó el peliblanco con una voz fría como un arma blanca. La joven se sorprendió al escuchar el sueño de hombre y más, al saber que era súper importante para él por cómo habló al final. Kazuo. Entonces, ¿está consciente que no será fácil cumplirlo? Dijo la joven pelirrosada algo perpleja, y más si un país o un continente se pone en su contra, comentó la joven con algo de preocupación. Deku. Así es, contestó el peliblanco con simpleza. Kazuo. En simple palabras, usted quiere pelear con todo el mundo, si eso significa cumplir su sueño, decía la joven mientras se colocaba de pie por el tema que estaban hablando en la habitación. El peliblanco al escuchar ese comentario bajó sus brazos para después lentamente voltearse hacia la dirección de la joven. Deku. Eso es lo que planeo, contestó con una sonrisa calmada y una mirada afilada. Kazuo al escuchar esa respuesta y más por el cambio de actitud del joven, sintió como su alma se debilitara con solo observarlo. Nuestras vidas deberían tener el mismo valor, todos deberían tener el mismo derecho a la felicidad. No solo un puñado de personas que fueron bendecidas por un buen don y una buena situación económica. Todos tenemos derecho de ser felices y más en cumplir nuestros sueños. Deku. Aunque suene loco, ese es mi sueño, comentó el peliblanco mientras observaba a la pelirrosada que estaba en shock por lo que dijo el villano. Pero lo que más le impactó fue como los rayos del sol hacía ese efecto óptico con el vitral que estaba ubicado en la espalda del peliblanco, causando que unas hermosas alas de ángel estuvieran en la espalda del villano como si fuera un ser divino. Deku. Kazuo Areyama, ayúdame en esta travesía y te prometo que te ayudaré a cumplir tu sueño de ser idol, comentó el peliblanco con los brazos abiertos como un ser divino. La joven al escuchar esa petición tragó saliva, para después responder. Kazuo, ¿por qué yo? Preguntó confundida la joven, no tengo nada especial y menos un Kirk que pueda servir, se explicó la joven. Deku. No importa lo que tienes y menos me importa tú Kirk, contestó el peliblanco con una voz calmada. Kazuo. Entonces ¿por qué? Preguntó aún más confundida la joven. Deku. Porque eres especial, respondió el peliblanco para después un extraño brillo cegador dejará a la joven sin palabras. Kazuo quedó muda y más a ver la extraña luz, la cual cubrió la mayoría de la habitación. ¿Acaso Dios la está compensado por las atrocidades que le habían ocurrido? Oh, ella estaba ahora mismo en el cielo. Deku, ¿qué dices? ¿Aceptas ayudarme? Preguntó el peliblanco mientras la observaba con esos extraños ojos color sangre. La aire del ambiente empezó a tensarse en espera de la respuesta de la joven que no podía hablar. Kazuo. Yo, pronunció la joven mientras juntaba sus manos y tragaba algo de saliva. Deku levantó una ceja al escuchar la voz de la joven para después sonreír al escuchar lo último. Acepto. Lo que no sabía la joven era que su sueño fue cambiado por otro en el momento que aceptó la petición. Actualidad. Caos era la mejor palabra para expresar lo que sucedía en la famosa isla habitada por los mejores científicos. Y todo esto era visto por una joven pelirrosada con atuendo algo revelador como si fuera una súcubo de esos mitos folclóricos, pero lo que más llamaba la atención era que la joven estaba de pie en el aire con los brazos entrelazados y piernas rectas como un militar. ¿Cómo hacía eso? ¿Acaso era por un kit de levitación o algo parecido? Pero la respuesta era una completamente distinta, la joven no estaba ni volando ni levitando, ella estaba de pie en una delgada y frágil cuerda de seda que estaba ubicada en la unión dos edificios, en breve palabras la joven era como si fuera una araña. 1. Pop Step. ¡Qué hermosa vista!, dijo la joven con una gran sonrisa que demostraba que estaba ansiosa por la situación actual. Los gritos de las personas impuras siendo asesinadas de varias formas posibles desde quemadas vivas con ese extraño fuego azul hasta siendo asesinadas por unos extraños cultistas de Cheshire que después de hacer su cometido se suicidaban. En simples palabras era placer tanto visual como auditiva para la joven.
Pero no duró mucho ese sentimiento placentero, ya que un extraño portal morado empezó a emerger en la azotea de un edificio que estaba ubicado al costado de la peligrosada. Pop Step. Al parecer un insecto cayó en mi telaraña, comentó la joven al sentir la vibra de una de sus tantas cuerdas de seda que estaban esparcidas por las alturas. En la azotea del edificio se podía observar a un joven encapuchados de rodillas, dando a entender que había caído de una gran altura. Pop Step. Oh vaya. Exclamó la joven con una sonrisa al ver de quién se trataba. Me esperaba cualquier tipo de insecto pero no a uno tan gordo, decía la mujer con una mirada tétrica. El joven se quitó su capucha demostrando de quién se trataba. Crawler. Al parecer estar con los miembros de Cheshire se te pegó lo loca, Kazuo, comentó el joven con una mirada seria y más por el nuevo comportamiento de su ex amiga. Pop Step. Buena broma Koichi, ¿quién te la enseñó? Preguntó la joven mientras caminaba con elegancia por los delgados hilos de seda. El chupasangre, el ratón o el pájaro, dijo la peligrosada con una gran sonrisa. El joven entrecerró los ojos por el comentario de su ex amiga. Crawler. ¿Qué te hicieron, Kazuo? Preguntó el joven con una mirada que demostraba decepción. Tú no eras así antes, pronunció el joven. Pop Step. No me hicieron nada de nada, Koichi, respondió la peligrosada con una gran sonrisa, solo abrí los ojos, no como otros. Esto último fue observado al joven con seriedad. El joven solo suspiró por el comentario de la joven. Pop Step. Cambiando de tema, últimamente he estado pensando sobre tu traición, decía la joven mientras se acercaba hacia el joven. Me vinieron varias ideas a la cabeza pero ninguna me parecía convincente, por eso me gustaría saber el motivo de tus acciones, comentó la peligrosada para detenerse de golpe a unos centímetros del joven. El joven al escuchar la petición de su ex amiga, se aclaró su garganta para responderle. Crawler. La sociedad no merece cambiar y menos a la fuerza como lo hace Deku. Tal vez tenga excelentes motivos pero siempre habrá gente inconforme a la situación, eso generará odio y rencor, causando que la sociedad que había cambiado anteriormente se derrumbara por sus propias acciones egoísta, contestó el joven a la joven, la cual estaba cambiando a su alrededor. En simple palabras, es mejor dejarla como está para evitar más caos, dijo el castaño. Pop Step. ¿Evitar más caos? Preguntó la peligrosada con un tono de voz molesto. ¿Piensas que hay peores destinos que las violaciones, los asesinatos, la corrupción, el tráfico de menores y los secuestros? Comentó enojada la joven. Crawler. Esos son problemas menores, tenemos que ver en grande el mundo. Allá afuera hay más países que tal vez no le guste como Japón cambia por un villano, eso demuestra que nuestro pilar del heroísmo haya sucumbido contra el mal, decía el joven mientras llevaba su mano hacia su cintura, y por eso nosotros debemos defender la sociedad hasta que All Might vuelva a la gloria, dijo el joven para desenfundar su cuchillo y en un rápido movimiento dar un corte a la joven que estaba detrás de él. 2. Pero al joven fue más rápida logrando esquivar el ataque de su ex amigo con demasiada facilidad. Pop Step. ¿Aún lanzas golpes demasiado obvios? Comentó la joven con una sonrisa orgullosa, la cual desapareció al ver un brillo en la manga del joven. Mierda, dijo mentalmente para luego mover su rostro hacia un costado para esquivar una bala que iba directo a su rostro. Crawler aprovechó el movimiento de la peligrosada para darle una patada en el hombro derecho mandándola hacia el vacío. Pero Pop Step rápidamente se reincorporó en el aire para caer en una delgada telaraña que había creado anteriormente. Pop Step. Eso no me lo esperaba, dijo la joven mientras se limpiaba su mejilla la cual poseía un pequeño corte por la bala. ¿Qué más escondes, Koichi? Preguntó la peligrosada ansiosa por la situación. El joven se quitó su túnica mostrando todo su arsenal. Cuchillos, algunos aparatos extraños, balas de varios tipos de armas, armas de fuego y finalmente una pequeña katana en su espalda. Pop Step. ¿Quién eres ahora? Preguntó la joven con una sonrisa burlona. ¿Tu arma chine? Volvió a preguntar la joven. 2. El castaño estiró su brazo derecho con una mirada seria. Crawler. Soy tu perdición, respondió el joven para luego con su mano hacer un extraño movimiento. Un extraño sonido se escuchó como si varias tuercas empezaran a hacer su trabajo, para luego un estallido de balas salieran disparadas de la manga del joven hacia la peligrosada. Kazuo con una gran maestría esquivaba las balas sin caerse al vacío con varias piruetas de gimnasia artística para después caer de espalda de nuevo en la delgada telaraña. Pop Step. Eso fue divertido, dijo la joven para luego pararse y voltearse hacia la dirección del castaño. Pero cuando lo hizo una bala se dirigía directo a su frente.
Kazuo al ver la bala dirigirse hacia ella no pestañeó, solo se quedó esperándola. Justo cuando la bala ya iba a impactar en el rostro de la joven, fue cortada a la mitad causando que ambas partes de la bala ahora cortada se desviaran. Crawler al ver eso rápidamente desenfundó un MP40 para después recargarla, ya que sabía que esta pelea no iba a ser nada fácil. Pop Step. Es impresionante cómo algo tan delgado como la seda pueda cortar cosas tan duras como una bala, opinó la peligrosada mientras jugaba con el hilo de senda que la defendió de la bala. Crawler, veamos si puedes ahora esquivar esto, dijo el joven para apuntarle con su arma para después empezar a disparar. Kazuo dio un brinco en la delgada cuerda de seda para impulsarse hacia el aire. Crawler al ver la acción de la joven empezó a correr hacia el borde del edificio para luego saltar hacia otro edificio que estaba a un costado con el motivo de atacar de otro ángulo a la joven. Pop Step esquivaba las balas con elegancia, saltando de lado a lado para después en el aire apuntar a Crawler con su dedo índice. Kazuo, ven aquí. Gritó la joven para luego de su dedo saliera un delgado hilo de seda a una gran velocidad como si fuera una aguja. El castaño al ver la acción de la joven dejó de disparar para después soltar el arma rápidamente. El extraño hilo perforó el arma con tanta facilidad, causando que su mecanismo interior ya fuera totalmente inútil. Pop Step. ¿Rayos falle? Dijo la joven para volver a caer en el hilo de seda. Crawler llevó su mano derecha a su cintura para luego extraer unas pequeñas navajas, para después lanzarla a una gran velocidad hacia la joven. Kazuo al ver ese ataque juntó sus manos para después separarlas creando así una red en sus manos. 1. La red fue la lanza hacia el aire para después extenderse hacia los lados como si fuera un escudo. Los cuchillos no pudieron perforar el extraño escudo de seda. Pop Step. Copiar técnicas del chupa sangre no te ayudará en nada, comentó la joven peligrosada detrás del escudo de seda. Crawler, lo sé y por eso las mejore, contestó el castaño con una sonrisa por sus mejoras en las técnicas de su maestro. Kazuo se extrañó por el comentario hasta que de pronto empezó a sentir un extraño calor y también escuchar un extraño sonido. Pop Step. Oh, no pudo terminar de hablar, ya que los cuchillos explotaron causando que el escudo de seda fuera completamente destruido y consigo dañando a la joven peligrosada, eso es jugar sucio. Reclamó la peligrosada mientras tosía por el humo de los cuchillos bombas. Crawler no respondió y se balanzó hacia Kazuo, con su katana en mano. El castaño cayó en un delgado hilo de seda para después rápidamente activar su Kirk facilitando su movilidad y su seguridad. Una vibra alertó a la peligrosada que se estaba recuperando de la explosión, que el castaño acababa de entrar a su territorio. Esto no le preocupó, en cambio le alegró, ya que cayó en la trampa de la araña. Crawler se acercaba hacia la joven a una gran velocidad gracias a su Kirk y esto le favorecía más al tener al frente la joven de espalda. Crawler. Corte del rey, pronunció el joven para luego levantar su katana al aire y bajarla velozmente con el objetivo de cortar la espalda de la peligrosada. Pero se llevó una grata sorpresa al ver que su katana se había quedado estancada a unos centímetros del cuerpo de la mujer. Como si algo invisible la estuviera protegiéndola. Crawler intentó mover su arma pero cuando lo hacía se emitía un sonido demasiado molesto para el joven. Pop Step. Si fuera tú no me movería tan libremente, comentó la peligrosada para después en un rápido movimiento patear el estómago del joven causando que éste soltara su arma y saliera volando a una distancia del lugar. El castaño rápidamente se reincorporó para después caer de pie encima de los delgados hilos de sedas que servían como plataforma. Crawler. Esto será complicado, pensó el castaño mientras intentaba ver todos hilos de sedas que había en el lugar. Mientras el joven analizaba su entorno, Kazuo tomaba la katana del joven para después en un rápido movimiento liberarla de los hilos de seda que evitaba que se moviera con éxito. Pop Step. Es una bonita katana, decía la joven mientras analizaba el filo del arma, además posee un buen peso en la punta, generando una gran facilidad al momento de maniobrarla, dijo la peligrosada mientras hacía ataques al aire. Crawler iba a comentar algo pero no pudo, ya que tuvo que evitar un ataque que se dirigía directo hacia su rostro. Crawler. Mierda, eso estuvo cerca, decía en su mente mientras observaba cómo la peligrosada atraía la katana hacia ella con un hilo. 1. Pop Step. ¿Quién diría que tu propia arma sería utilizada en tu contra? Comentó la peligrosada para después hacer girar el hilo que sostenía la katana, causando que esta arma se volviera más peligrosa. Juguemos, pronunció la joven para después lanzar el arma hacia el joven nuevamente. 1. Crawler al ver cómo el arma se dirigía hacia él, rápidamente desvió el ataque con sus nudillos los cuales poseían un pequeño borde de metal. El impacto de ambos metales generó un poco de chispa, generando que ambos jóvenes entendieran que la batalla había comenzado.
Kazuo en un rápido movimiento de manos causó que la katana volviera hacia ella, lo cual fue aprovechado por el joven para acercarse a la joven. La peligrosada al ver la acción de su rival nuevamente le lanzó el arma como si fuera un arpón, pero fue desviado nuevamente. Kazuo al ver que su ataque iba a ser abrumado cada vez que lo hiciera, se le ocurrió mejor cambiar la forma de ataque. Kazuo empezó a girar el arma encima de ella como las hélices de un helicóptero o como la cuerda de un vaquero, para después lanzar hacia el castaño que rápidamente tuvo que inclinar su espalda hacia atrás para evitar el corte. Crawler. Si no fuera gracias a la flexibilidad que obtuve con los entrenamientos de mi maestro, ahora sería un cuerpo sin cabeza, pensó el castaño para volver a su postura inicial. Kazuo al ver que su ataque fue evitado atrajo el arma hacia ella, pero justo cuando estaba a centímetros de ella, levantó su pie para que el hilo que sostenía el arma empezara a envolver su pie hasta dejarla inmóvil. La peligrosada al ver que su pie estaba envuelto hizo un extraño movimiento para que la atadura que poseía se empezara a soltar a una gran velocidad. Crawler al fijarse de la velocidad que poseía el arma gracias a la fuerza de la física, se preocupó y más al ver cómo su ex compañera se acercaba hacia él caminando con solo sus manos con una envidiable flexibilidad para evitar salir dañada de su propio ataque. El arma giraba y giraba, además que cada vez que completaba una vuelta su rango se extendía causando que fuera difícil de acercarse. Crawler al ver que iba a ser complicado acercarse y más alejarse, concluyó que salía más conveniente luchar. Y por eso en un rápido movimiento el joven se abalanzó hacia la chica. La katana amarrada con el hilo se acercó al cuello del joven en un rápido movimiento causando que solo se escuchara un pitido por la velocidad que se dirigía. Pero los reflejos del joven aún era superior o tal vez se trataba de suerte, que en un rápido movimiento desvió el ataque con sus nudillos, frenando la velocidad del arma. Pero Kazuo no le preocupó en absoluto, ya que con su otra pierna generó un poco de fuerza en el hilo para que éste se colocara tenso y cambiara de sentido. El arma volvió a dirigirse nuevamente hacia el joven, el cual no se había dado cuenta que el ataque se dirigía de nuevo hacia él pero en otra dirección, solo se podía escuchar el pitido que había al cortar el aire. Crawler. Mierda, pronunció al sentir como frío metal de la katana tocaba el hueso de su hombro. Kazuo al ver su ataque esta vez fue un éxito, una sonrisa de oreja a oreja se le formó. Pop Step. Espero no haberte dañado lo suficiente para que te rindas, comentó la peligrosada para después hacer una flexión con sus brazos para volverse a colocarse de pie. La acción de la joven causó que el metal de la katana abandonara el interior del hombro del joven, causando que este último hiciera una mueca de dolor. La katana se devolvió a su dueña justo cuando ella ya estaba completamente de pie. Pop Step. Me impresiona que no hayas perdido el brazo en ese ataque, decía la peligrosada mientras limpieza la sangre de la hoja de la katana con su antebrazo. Mientras eso sucedía, Crawler se encontraba haciendo presión en el lugar que se había generado el corte anteriormente. La sangre corría por la mano del joven con demasiada facilidad para después caer al vacío. Ahora mismo el castaño sabía que era imposible luchar con la joven en la red de araña debido a los cortos movimientos que podía hacer y más al mismo tiempo ser atacado por Kazuo. En simples palabras, si hacía un movimiento falso podía cortarse o tropezarse con un hilo que estaba cruzado. Crawler. Debo hacer que Kazuo abandone este lugar para ir a un lugar más favorable, decía en su mente mientras observaba cómo la peligrosada terminaba de limpiar la hoja de su katana, ¿pero cómo lo hago? Se preguntó el castaño, pero su pregunta fue respondida por su propia herida. Kazuo una vez limpiada su katana volvió a hacerla girar para seguir con sus ataques, pero en el momento de hacer fuerza en la muñeca para girar el hilo de seda se quedó observando extraña la postura de su ex amigo. Pop Step. Creí que iba a ser más divertido este combate. Se preguntó al ver cómo el castaño poco a poco perdía el equilibrio en el delgado hilo de seda que lo ayudaba a mantenerse de pie. Espero que después de asesinarlo me den unas vacaciones, pensó la joven para girar el hilo a una gran velocidad para después soltarla para que se dirija hacia el castaño que se movía extrañamente. La katana se dirigía hacia el joven a una gran velocidad como un arpón hacia una ballena, pero justo cuando iba a impactarle en el abdomen, el joven dio un gran salto gracias al hilo que lo mantenía de pie en el lugar. Los ojos de Kazuo se abrieron a cámara lenta al ver cómo el castaño caía en el hilo que sostenía la katana. Crawler. Beyond the Light. Pronunció el joven para después sus pies empezarán a brillar de un color celeste transparente. Cuando ambos pies del joven tocaron el hilo que sostenía la katana, desapareció en un destello de velocidad para luego aparecer al frente de la peligrosada. Kazuo al ver al castaño al frente de ella rápidamente saltó para darle una patada, pero el joven fue más rápido y le salpicó sangre a los ojos de la joven obligándola a cerrarlos.
Pop Step. Maldito, pronunció la pelirosada al perder su visión. Crawler, al ver que la joven no podía ver, en un corto pero veloz movimiento, golpeó el rostro de la joven obligándola a inclinarse hacia un costado. Kazuo escupió un poco de sangre por la patada en su rostro, pero ella aún no se rendía. En el momento que fue golpeada atrajo con el hilo la katana para ayudarla, pero el castaño ya había anticipado ese movimiento y solo le bastó hacer un movimiento con sus pies, los cuales aún estaba encima del hilo del arma, para que el arma se desviara de destinatario. Crawler, es hora de bajar, dijo el castaño en el momento que había atrapado el arma. El joven en un rápido movimiento cortó el hilo que mantenía atrapada su katana y los hilos que servían como suelo en el aire, causando que ambos jóvenes cayeran al vacío al mismo tiempo, pero la única diferencia fue que el castaño sí pudo salvarse. Crawler rápidamente llevó su mano derecha hacia su hombro izquierdo para después de este saliera disparado un gancho hacia un edificio cercano. El arpón del gancho al impactar con el hormigón se tensó, avisándole al joven que ya era seguro seguir. Crawler se columpió hacia el edificio que había disparado su gancho para después ingresar a su interior rompiendo la ventana con sus piernas, mientras la pelirosada caía al vacío a una gran velocidad. Con Crawler, el castaño cayó al suelo del edificio para después con una voltereta amortiguar el daño de caída. Crawler, eso estuvo cerca, decía el castaño mientras se colocaba de pie, si no hacía algo rápido seguramente hubiera perdido, comentó el joven mientras se limpiaba la suciedad de su ropa. Pero esa tranquilidad no duró mucho al sentir como todo el edificio se empezó a inclinarse hacia adelante. Crawler, ¿qué mierda?, exclamó el joven sin entender lo que sucedía en ese exacto momento. Pero su pregunta se respondió al ver una pelirosada que se encontraba colgando entre dos edificios con los brazos extendidos, dando a entender que utilizó los edificios como apoyo, pero lo que más llamó la atención fue que los dedos de la joven ya no poseían piel. Pop Step, no podrás deshacerte tan fácil de mí, Koichi, gritó la pelirosada mientras sus dedos empezaban a sangrar. Crawler, mierda, pronunció el joven para después casi perder el equilibrio al sentir como poco a poco el edificio se empezaban a inclinarse hacia adelante. Un pequeño temblor en la estructura del edificio avisó al castaño que ya no era un lugar seguro. El castaño no lo pensó dos veces y saltó de nuevo al vacío, pero esta vez en dirección de la joven que causaba este desastre. Kazuo, al ver cómo su ex amigo saltó hacia ella, abandonó los hilos de seda que había utilizado para evitar caerse al vacío para luego lanzar dos hielos hacia el castaño como si fuera Spider-Man. Crawler, mierda, pronunció el joven al ser atrapado por esos hilos de seda. La pelirosada empezó a girar en círculo en el aire para después dejar de hacerlo para que el castaño saliera volando hacia un edificio mientras ella lo seguía sujetándolo. Ambos individuos ingresaron al edificio vecino de forma brusca mientras que afuera, la estructura de los anteriores edificios que se estaban inclinándose, empezarán a inclinarse hasta caer. Era poco decir que los sobrevivientes gritaron de horror al ver cómo la mitad de dos edificios caían encima de ellos. Con el dúo, estos se encontraban reincorporarse de la repentina entrada al edificio. Crawler, eso dolió, exclamó el azabache mientras se intentaba levantarse del suelo con ayuda de sus brazos, pero una fuerte patada en el rostro evitó que lo hiciera. Pop Step, lanzarme al vacío fue una jugada muy suicida de tu parte, decía la pelirosada con el rostro cubierto de sangre mientras hacía sonar sus nudillos, los cuales no poseían piel y estaban cubiertos de sangre. Crawler pestañeaba de forma lenta dando a entender que se estaba reincorporando del golpe en el rostro. Pero en ese momento una figura muy conocido pudo visualizar al frente de él. Crawler, mierda, pronunció para después sentir un peso extra en su pecho. No sabía de qué se trataba, pero un fuerte puñetazo le dio una indicación de qué se trataba. Kazuo se encontraba dándole golpe tras golpe al castaño sin detenerse en el rostro hasta dejarlo medio muerto y algo desfigurado. Pop Step. Con esto bastará, decía de forma agitada la joven mientras observaba que el castaño no respondía. Esperó unos minutos para saber si el joven reaccionaba, pero nada. Entonces decidió en relajar su cuerpo y esa fue su perdición. En un rápido movimiento Crawler agarró los brazos de la joven para después hacer fuerza para que la joven acercara su rostro hacia el de él. Kazuo no tuvo ni tiempo de reaccionar al sentir como el castaño le había mordido el cuello. Pop Step. Gritó al sentir como la piel de su cuello y algo de carne se empezaba a separar.
Los dientes del castaño se aferraron al cuello de la joven para después en un rápido movimiento arrancarle esa parte del cuello a su ex amiga. La sangre salía a chorro del cuello como si fuera una cañería rota. Cualquier persona con esa herida en ese lugar moriría a los segundos, pero para Kazuo no fue nada parecido. Después de que el castaño había arrancado una parte de su cuello, esta con enojo llevó sus manos ensangrentadas al cuello del joven para ahorcarlo. Crawler. «¿Estás loca?», pronunció el joven mientras le observaba cómo la joven no le importaba su estado físico. La sangre chorreaba a gran velocidad para después caer encima del castaño que intentaban librarse del agarre. «Pop Step. Te voy a matar», decía mientras grandes venas se empezaban a marcarse en su frente por la fuerza de voluntad que estaba haciendo para no morir. Pero esta fuerza de voluntad se redujo en segundos al sentir los dedos del castaño en el orificio de su cuello ensangrentado. «Pop Step. Ah». Gritó la peligrosada para después soltar el cuello de joven para luego llevar sus manos hacia su cuello. Crawler en el momento que la peligrosada soltó su cuello rápidamente sacó sus dedos del cuello de la joven para después alejarse de ella arrastrándose hacia un lugar seguro. Kazuo corrió hacia una pared para después con su propio kirk de hilos de seda se empezará a coser la herida de su cuello. Mientras eso ocurría Crawler estaba recargando unas pistolas para seguir con la pelea. «Crawler, es hora que comas plomo, perra», gritó el castaño para después levantarse del suelo apuntando con sus dos pistolas hacia la joven que ya estaba terminando de coser su herida. Kazuo al escuchar ese insulto por instinto empezó a darse voltereta hacia atrás para esquivar las balas que se dirigía hacia ella. Las balas impactaban en el muro o en algún objeto que estaba de pasada pero ninguna le llegó a la joven. Clic clic. Se escuchó de las armas dando a entender que se habían quedado sin munición. Crawler. «Mierda», pronunció el castaño para después volver a colocarse en un lugar seguro mientras recargaba sus armas. Esto fue notado por la peligrosada que había hecho su última voltereta para esquivar las últimas balas. Con Crawler, este ya estaba terminando de cambiar el cartucho de sus pistolas, pero en un momento a otro notó una extraña sombra encima de él. Y por instinto se alejó rodando. Un gran mueble se estrelló en el lugar que antes estaba el castaño recargando sus pistolas. Crawler dirigió su mirada hacia donde antes estaba solo para observar a una peligrosada respirando de forma agitada. Ambos individuos se quedaron viéndose como si estuviera esperando el momento exacto para pelear. De pronto la peligrosada dispara unos delgados hilos de sedas a diferentes direcciones para luego cubrirse detrás de un mueble para evitar los disparos del castaño. Crawler no entendía las acciones que hacía la peligrosada, pero lo único que sabía era que la herida que poseía la joven en el cuello iba a ser un limitante. Crawler. «No sé qué mierdas estás planeando, Kazuo», comentó el castaño para luego disparar hacia la joven se había escondido, «pero te aviso que no podrás llegar muy lejos con esa herida de tu cuello», avisó el joven para luego recarga sus armas a una gran velocidad. Pero la única respuesta que recibía era hilos de seda que se pegaban en diferentes direcciones de la habitación. «Crawler, qué manera de gastar tus últimos momentos de vida», comentó el castaño algo decepcionado por las acciones de su amiga. «Pop Step. ¿Quién dijo que iba a morir aquí?», contestó la joven a una distancia de castaño. La joven sudaba demasiado y sus ojos se estaban colocándose de color rojos por el dolor aguantado, pero lo que más llamó la atención era la piel de sus muñecas, ya no estaban ahora solo había carne y nervios. 1. Crawler iba a comentar algo pero no pudo al ver cómo la peligrosada se dirigía hacia él con demasiada confianza. ¿Acaso ella no sabía que él tenía armas a su favor? El castaño no lo pensó dos veces y empezó a dispararle a la joven. Las balas pasaban cerca de ella y algunas impactaban en su cuerpo pero ella no se detenía. Crawler no lo entendía y más al ver cómo la joven llegaba a esos límites. «Crawler, ¿por qué llegas a estos límites?», preguntó con un fuerte grito el castaño al ver cómo su ex amiga se lastimaba sin sentido. «Pop Step. Haré todo lo posible para cumplir mi sueño», respondió la peligrosada ya cerca del castaño, «porque este ya no es solo para mí», gritó la joven para después pegarle un fuerte rodillazo en el rostro al joven obligándolo a soltar sus armas. Crawler retrocedió unos pasos por el fuerte rodillazo, pero él no se quedó ahí rápidamente respondió con un fuerte puñetazo en el rostro de la joven. Kazuo escupió sangre pero ella iba a dar todo de sí en este movimiento.
En un rápido movimiento tomó la cabeza del castaño para después golpearla con su propia cabeza. Ambos individuos salieron dañados, pero aún no terminaba ahí. Kazuo levantó su rodilla nuevamente para golpear la mandíbula del castaño para que éste perdiera la conciencia un poco, y una vez logrado eso, con todas sus fuerzas cargó el castaño para que ambos salieran disparado por la ventana de ese edificio. Ambos individuos caían al vacío hasta que de pronto el cuerpo de la peliosada estirado hacia atrás como si fuera un elástico. Los hilos de seda que había anteriormente lanzado en la habitación del lugar eran para salvarla de la caída suicida. Una sonrisa de oreja a oreja se le formó a la joven por su maravillosa jugada, pero rápidamente fue borrada al ver dos argollas en los dedos del castaño que se estaba reincorporando del golpe. Pop Step. ¡No! Gritó la peliosada para después salir disparada hacia adelante por una fuerte explosión proveniente del interior del edificio. Los hilos de seda fueron incinerados a una gran velocidad, dejando a la joven irse volando sin ninguna seguridad. La parte de arriba del edificio empezó a derrumbarse de forma lenta. Mientras eso sucedía, Crawler rápidamente disparó un gancho hacia un edificio para luego columpiarse hacia una azotea que se mantenía intacta para estar seguro. Pero para Kazuo todo era diferente. Ella se encontraba cayendo a una gran velocidad hacia el suelo y con un rostro lleno de lágrimas. Pop Step. No quiero morir aquí, decía la joven mientras caía al vacío. Ya no podía seguir, sus manos le ardían, la sangre no paraba de salir de su cuerpo y sus heridas empezaban a abrirse. Pero lo que más le dolía era recordar el comentario que hizo un cierto rubio afeminado. ¿En serio crees que tienes lo suficiente para ser un pecado de Dios? Tan solo eres un peón más para el jefe. Y como cualquier peón eres desechable. Ella no quería eso y menos demostrarle a Oyama que tenía la razón, por eso tenía que volver con vida y así ganarse su lugar en la organización. 1. Pero al parecer no iba a ser posible. Pop Step. Maldición. Gritó la peliosada para después cerrar sus ojos de impotencia al saber que sus esfuerzos fueron en vano. Pero justo cuando el cuerpo de la joven iba a impactar contra el suelo, un destello azul la salva antes de impactar en el suelo. Aún cuando mueres tienes que gritar de esa manera, comentó una voz con un tono molesto. La peliosada abrió los ojos lentamente para ver a su salvador. Pop Step. Davi. Exclamó sorprendida y con un tono claro de emoción en su voz. ¿Qué haces aquí? Preguntó la joven desde los brazos del azabache. Davi, esa es la primera mierda que dices después de ser salvada, respondió el azabache algo molesto por el actuar de la joven. Pop Step iba a contestarle pero fue interrumpida, ya que el azabache la había tirado al suelo de una azotea. Pop Step. Oye, ¿qué te pasa? Reclamó adolorida la peliosada por la forma de cómo fue lanzada. ¿No ves que me estoy muriendo? Exclamó la joven. Davi, ya cállate, contestó el azabache mientras volaba a una pequeña distancia del edificio. Kazuo iba a reclamarle pero un sonido metálico se escuchó a una pequeña distancia de ella. Davi, inyéctate eso y estarás como nueva, ordenó el azabache mientras apuntaba la extraña inyección. La peliosada observó el objeto dado por el azabache para después tomarlo con ambas manos. Pop Step. Esta es una droga potenciador de Kirk que creó el jefe, dijo sorprendida por el objeto. ¿Cómo la conseguiste? Preguntó con curiosidad la joven. Davi, la robé, respondió con simpleza el azabache. 1. Pop Step. ¿Qué? Gritó la joven sorprendida por la simple respuesta. Davi, ya deja de chillar como un animal y inyéctate eso antes que sea demasiado tarde y mueras desangrando, ordenó el azabache al ver cómo a una distancia Crawler se estaba recuperando de la caída. Kazuo observó la inyección por unos minutos para luego inyectársela en el pecho. Una fuerte descarga eléctrica sintió en todo su cuerpo, causando que vomitara grandes cantidades de sangre. Pop Step. Esta mierda no debería hacerme vomitar sangre, dijo la joven mientras aguantaba el ardor de su garganta por la sangre vomitada. Davi, olvidé decirte que esa es otra fórmula de la droga, dijo el joven al ver cómo la joven peliosada se retorcía en el suelo. Pop Step. Eres un estúpido, contestó la joven con los ojos completamente rojos por lo doloroso que era la inyección. Davi, después me agradecerás, dijo el azabache para después voltearse hacia el edificio donde estaba el castaño. Haré tiempo para que la inyección te haga efecto, avisó el azabache para después salir volando como una antorcha. La peliosada se quedó ahí en el suelo convulsionado mientras sus heridas se curaban a una gran velocidad. Con Crawler. Este estaba recostado en el suelo de una azotea que se mantenía firme mientras daba grandes bocadas de aire. Crawler, ¿gané? Se preguntó el joven mientras se levantaba del suelo adolorido y algo cansado.
Y su pregunta respondía al escuchar como el anterior edificio en el cual estaba, se empezaba a derrumbar a una gran velocidad hasta impactar en el suelo de la isla. Crawler. Al parecer sí gane, dijo el castaño al ver lo que quedaba de edificio en el suelo ahora mismo. Una gran nube de polvo se generó en el lugar por el edificio caído, pero entre todo el polvo se podía ver algo brillante. Crawler. ¿Qué es eso?, se preguntó extrañado al ver cómo algo detrás de toda la nube de polvo empezaba a brillar. Los ojos del joven se entrecerraban para ver mejor hasta que pudo visualizar mejor lo que brillaba intensamente a la lejanía. Crawler. Ese es el fuego que genera Davi, pronunció alarmado el joven para luego esquivar el gran torrente de fuego que se le acercaba hacia él. El castaño cayó de golpe mientras dirigía su mirada hacia donde provenía el ataque. Crawler. ¿Qué hace él aquí?, se preguntó el joven asustado por la presencia de alguien más fuerte en el lugar. Davi. ¿Se te perdió algo?, preguntó un azabache volando encima del castaño. Crawler se volteó lentamente para observar desde abajo el azabache que se mantenía sonriente. Crawler. Davi, pronunció con un claro temblor, ya que ese sujeto era un nivel superior al suyo. Davi. ¡Buh!, exclamó el pelinegro para después lanzar una llamarada al chico. Crawler rápidamente llevó su mano hacia su hombro para activar el gancho con el objetivo de esquivar el ataque mortal. Crawler. Esto es malo, decía el castaño mientras se alejaba del ataque del azabache. Davi. Y muy malo, dijo el azabache apareciendo a un costado de él. Davi solo le bastó golpear al joven con la palma de su mano para evitar que huyera. El cuerpo del castaño cayó a una terraza con brusquedad mientras el gancho de su hombro se cortaba. Crawler. Mierda, pronunció adolorido el joven en el suelo. Davi. Vaya que duraste poco, decía el azabache mientras se mantenía en el aire con su fuego. Crawler. ¿Qué haces aquí?, preguntó el castaño mientras se levantaba adolorido del suelo. Davi. ¿Acaso no puedo estar aquí ahora mismo?, preguntó el azabache mientras se rascaba su cabello en señal de desinterés. Crawler. Nesu dijo que tú te ibas a encargar de los alrededores, respondió el castaño mientras se mantenía de pie con sus rodillas. Davi. Eso dijo el ratón, dijo el azabache con una ceja levantada. Vaya, sí que estaba en lo correcto, opinó el joven. Crawler. Entonces, ¿qué haces aquí?, preguntó el joven de pie. No deberías estar encargándote de los alrededores, comentó el castaño con esfuerzo. Davi. Estoy aquí por mérito propio, respondió el azabache con sin importancia. Además puedo encargarme de los alrededores sin estar ahí, contestó el azabache para después chasquear los dedos. De pronto una gran muralla de fuego se podía observar a los alrededores de la isla artificial. Los ojos de Crawler se abrieron como platos al ver el poder del azabache. Davi chasqueó los dedos nuevamente para apagar el incendio. Davi. ¿Ves? Solo me bastó chasquear los dedos para hacer mi trabajo, comentó el azabache con una sonrisa. Crawler se volteó para ver al azabache con terror. Crawler. ¿Me vas a asesinar?, preguntó el joven con miedo. Davi. Te seré sincero, Crawler, no vengo a asesinarte y menos ayudarte, comentó el azabache para luego empezar a elevarse más en el aire. Solo vine a hacer tiempo, informó el azabache. Crawler. ¿Tiempo?, se preguntó confundido el castaño. En ese mismo instante en el sector se escuchó un fuerte grito femenino. Davi. Bueno, es hora de irse, dijo el azabache para luego tomar más altura e irse en un estallido de velocidad. Crawler vio como el azabache se iba del lugar volando a una gran velocidad, pero lo que más le extrañó fue el comentario. Crawler. ¿A qué se refería con tiempo?, se preguntó el castaño con preocupación. Pero de pronto un fuerte grito lo hace voltearse. Crawler. ¿Kazuo?, se preguntó con terror al ver a su ex amiga con una nueva apariencia. Pop Step, Koichi, gritó la joven con los ojos teñidos en sangre y con espuma en la boca. Pero lo que más llamó la atención fue su cabello que ahora era blanco. Pop Step, te voy a matar, gritó la joven peliblanca para extender sus brazos hacia adelante. La piel de ambos brazos se empezó a desgarrar hasta los hombros, mostrando la carne por la función de crear unos hilos de sedas de color rojos. 1. Los millones de hilos se dirigieron hacia la parte central del edificio para luego amarrarse con fuerza. Crawler. ¿Qué le sucedió?, se preguntó el castaño mientras se mantenía de pie con dificultad. De pronto un pequeño temblor causa que todo el lugar tambalearse, pero para la peliblanca fue una gran ayuda. Kazuo dio un salto en el aire como si pudiera tocarlo para después usar todas sus fuerzas en sus brazos, los cuales se tensaron y empezaron a sangrar. Pop Step, muere, gritó la joven para utilizar todas sus fuerzas para arrancar el edificio del lugar.
Crawler, al sentir que el hotel que estaba iba a ser arrancado, dio un largo salto hacia un edificio cercano. Crawler, tengo que salir de aquí, decía el castaño mientras corría en el techo del edificio con dificultad con el objetivo de esquivar lo más posible el ataque de la peli blanca. Kazuo, al ver que Crawler estaba escapando, empezó a girar en círculos con el edificio, causando que este chocara con varios edificios de sus lados, generando grandes accidentes abajo, pero esto era lo mínimo que le importaba a la joven. Kazuo aumentó el agarre de la gran estructura para después soltarla hacia el último edificio que había saltado Crawler. El edificio lanzado perforó el otro, causando un gran derrumbe en la parte externa, generando varias muertes en el lugar. Crawler saltó hacia el edificio que fue lanzado para después empezar a correr por el exterior con el objetivo de alejarse de la joven, ya que podía morir. Pero no se esperó que la joven peli blanca empezara a rebotar en aire como si hubieran murallas invisibles. Pop Step. Pulsada 0. Gritó para después salir disparada hacia el castaño, que lo único que pudo hacer fue dar un gran brinco hacia atrás para esquivar el ataque. Crawler. Oh mierda, exclamó el castaño al ver que la joven había llegado hacia él demasiado rápido. Pop Step, toma esto, gritó la joven para después darle un fuerte golpe en el rostro al joven, mandándolo hacia el último piso del edificio que fue perforado. Crawler salió disparado en el aire para después destruir la gran ventana que poseía el último piso. Mientras tanto, Kazuo había vomitado grandes cantidades de sangre, pero esta se inmutaba. Pop Step. Quiero sentir su sangre en mis manos, decía mientras se colocaba en una posición cuadrúpeda. Koichi, gritó la joven para luego dar un gran salto para dirigirse hacia donde había lanzado a su ex compañero. Con Crawler. Este estaba en el suelo del lugar herido por el potente golpe de hace poco mientras observaba el techo del edificio. Era una mirada apagada como si estuviera buscando la respuesta del por qué está en esta condición y el por qué el deseo de seguir. 1. Flashback. Se podía observar a Koichi sentado en una banca cerca de un parque. El día estaba pintado de un color durazno, dando tranquilidad al ambiente. Koichi, ¿fue correcto lo que hice?, se preguntó el castaño mientras observaba sus manos con un claro temblor. El joven había estado de ese ánimo desde había terminado su misión de asesinato en la base Yakuza. Sentía que todo fue un mal sueño y solo tenía que despertar. «Te ves algo pensativo», dijo una voz masculina. El joven castaño levantó su rostro para observar a un hombre rubio con un traje muy llamativo. «Crawler, Olmigs», exclamó sorprendido el joven por la presencia del héroe número 1. «Toshinori, llámame Toshinori, ya que estoy fuera de servicio», contestó el rubio con una sonrisa. El castaño rápido afirmó con la cabeza la petición del héroe. «Toshinori, ¿puedo?», preguntó amablemente el héroe. «Koichi, claro», respondió rápidamente el castaño para después correrse hacia un costado para que el rubio se pudiera sentarse en la banca. «Toshinori, gracias», agradeció el rubio para luego sentarse en la banca. Un gran silencio se generó en el ambiente hasta que uno habló. «Toshinori, ¿primera vez?», preguntó el héroe mientras observaba el atardecer. 1. Koichi movió la cabeza a un costado ante la pregunta. «Toshinori, hablo de asesinar a alguien», comentó el héroe con simpleza. Koichi, al escuchar el comentario de su ídolo, se sorprendió. «Koichi, ¿usted?», preguntó el castaño con un claro temblor en su hablar. El rubio afirmó con la cabeza. «Toshinori, a veces asesinar es la mejor manera de evitar problemas futuros», decía el rubio mientras entrecruzaba sus manos, «por eso te recomiendo que pienses que hiciste lo correcto», dijo el rubio. Koichi bajó la cabeza ante ese comentario. «Koichi, pero asesiné a alguien que fue bueno conmigo», reclamó el castaño con lágrimas en los ojos. «Toshinori, pero eso no quita el hecho que era un peligroso joven», contestó el héroe número 1, «solo piensa en su poder, duplicación, con solo escucharlo ya puedes darte una idea de lo peligroso que puede ser en manos equivocadas», explicó el héroe mientras le daba pequeñas palmadas en la espalda al joven, «pero gracias a ustedes tres pudieron evitar un gran escándalo», dijo el héroe. Koichi lo pensó un rato para después dar un largo suspiro. «Koichi, tal vez tenga razón, hice lo correcto», opinó el castaño, «pero ¿ahora qué haré?», preguntó el joven al héroe. «Traicioné a una organización súper peligrosa y ahora posiblemente me estén buscando para asesinarme», decía con preocupación el castaño. «No tan solo eso, ahora no sé qué bando pertenezco», exclamó con temor el joven. «Toshinori,
No pienses tanto, joven, contestó el rubio, y disfruta el momento, opinó el héroe con simpleza. Eso es lo que hago yo, ya que no sé qué me puede pasar mañana o pasado mañana, explicó el rubio, y sobre tus dudas de los bandos, dijo para luego apuntar al corazón del chico. Ahí está la respuesta, comentó el héroe. Koichi bajó su mirada hacia su pecho para después levantar. Koichi, gracias, necesitaba que alguien me respondiera mis dudas, agradeció el joven castaño. Toshinori, no hay de qué, contestó el hombre con una sonrisa. Ambos se quedaron en silencio mientras observaba el atardecer con tranquilidad, pero ahora había algo diferente y eso era que Koichi sabía exactamente lo que era ahora mismo, un héroe. Fin del flashback. Se podía observar a Crawler ponerse de pie con dificultad por el potente golpe de hace poco. Crawler, esto aún no termina, decía mientras se apoyaba de la muralla para no caerse. El estado del joven era lamentable, era como si cualquier acción brusca lo derribaba. De pronto unos pasos se escuchan en la habitación destruida, los cuales eran conocidos para el joven. Crawler, veo que llegaste, Kazuo, pronunció el joven al ver cómo la peli blanca estaba quieta observándolo. Ambos se quedaron unos minutos observándose hasta que el castaño decidió hacer el primer movimiento. Extrajo un extraño artefacto de su traje para luego mostrárselo a la joven. Crawler, no creí que iba a utilizar esto, pero al parecer no tengo de otra, decía el castaño mientras observaba a su ex amiga. Esto es una bomba en miniatura de un buque de guerra, informó el joven, tiene la potencia de destruir un 10% de la ciudad de Tokio, explicó el joven, y al parecer el tiempo lo amerita usarlo, dijo el castaño con una sonrisa. Kazuo aún lo observaba sin cambiar su extraña actitud, pero lo raro era que no gritaba locuras. Crawler, fue un gusto conocerte, Kazuo, dijo el joven con una sonrisa, espero que podamos ser amigos en la... No pudo terminar la oración, ya que fue decapitado a una gran velocidad con un hilo. 10. El cuerpo del joven cayó al suelo con brusquedad mientras su cabeza rodaba hasta llegar a los pies de la joven. Kazuo quedó observando el rostro de su ex amigo para luego pisarlo hasta explotarlo. Después de hacer esa acción se dirigió hacia el cuerpo del joven a paso lento, pero había algo extraño y eso era que estaba babeando. Pop Step. Tengo mucha hambre, dijo la joven para luego arrodillarse y empezar a devorar el cuerpo del joven. 1. Se podía escuchar el sonido de cómo la joven masticaba de forma salvaje la carne del joven y sus huesos. 2. Algo no muy bonito a simple vista. Pero esa acción de la joven se detuvo al escuchar dos intrusos. La joven volteó hacia donde ella había ingresado anteriormente para ver a los desconocidos. El primero era un gran sujeto musculoso, llevaba una máscara blanca de un emoji sonriente, un traje de militar, pero la parte del torso era una camisa blanca y finalmente su cabello poseía una trenza. Y detrás de este sujeto había una persona muy conocida por todos. Rappa. Mira quién tenemos aquí, Edgesot, dijo el sujeto musculoso, a la mocosa de compres y al parecer le interrumpimos su almuerzo, comentó el villano con una risa. Edgesot. Qué suerte que Power Loader nos avisará que una de las muestras de la droga 1P58 fue robada o si no estaríamos en grandes problemas, comentó el héroe en el borde de la entrada. 7. Kazuo dejó de comer para luego levantarse de forma amenazante. Rappa. Vaya, al parecer la perra no le gusta nuestra presencia, Edgesot, comentó con burla el villano. La piel de los brazos de Kazuo se empezó a caer dando indicios que iba a atacar. Edgesot al ver eso cerró los ojos para luego dar un suspiro. Edgesot. Todo tuya grandote, dijo para después salir de la habitación, y no te demores, ya que tenemos que seguir con nuestra misión, comentó el ninja para irse. Rappa. ¿Escuchaste, perra? Esto será rápido, decía el villano mientras hacía estiramiento. Kazuo se balanzó hacia el villano como un depredador. Rappa. No mueras por favor, dijo para empezar a envolver sus brazos con fibras musculares. 1. En el exterior se podía escuchar los gritos de dolor de la joven y las fuertes risas de Rappa. Edgesot. Espero que no la mate, pensó el ninja al ver desde una distancia como los vidrios se cubierta de sangre. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, si es así, recuerden dar like y suscribirse para apoyarme, de igual forma vayan a apoyar a los creadores de las historias sin nada más que decir, chao y gracias por ver.